Muy bien, esta pieza es antigua. Pero... bueno, digamos que es antigua de donde yo vengo. Más allá del guiño de Robert Zemeckis al rock and roll en Regreso al Futuro, insinuando que la inspiración para que Chuck Berry escribiese una canción tan buena como Johnny B. Good solo podría venir del futuro, si volvemos la vista atrás, podemos comprobar cómo fue precisamente el cine el responsable de que llegase al número 1 de las listas el primer rock and roll. Fue gracias a Semilla de Maldad, película de Richard Brooks, que tenía en los créditos el Rock Around the Clock de Bill Haley. Ocurría a finales de 1954 y para la primavera del siguiente año el rock and roll ya tenía entidad propia. Yo diría que la atracción del cine por el rock and roll comienza cuando descubre que los teenagers son una masa suficiente del mercado como para atenderlos, y los atiende de una forma trivial, poniendo el Rock Around the Clock de Bill Haley y los Comets en una película Semilla de Maldad, donde los gamberros destrozan discos de jazz del profesor. ¡No quiero oír este disco! ¡No! Aquel Rock Around the Clock además se convertiría en una película en 1956, con el mismísimo disc jockey que bautizó aquella música, Alan Freed, interpretándose a sí mismo. Ya aquel mismo año, Frank Taslim retrataba el mundo del rock and roll en The Girl Can't Help It, que además de Jane Mansfield, estaba plagada de jóvenes estrellas del primitivo rock and roll. Y también empezaron aquel año las películas de Elvis, que serían muchas, hasta 33, la mayoría fácilmente olvidables si no fuera por las canciones. Love me tender, love me sweet, never let me go. Con todo, claro, nos quedan El rock de la cárcel, King Creole o Viva Las Vegas, con la impresionante Ann Margaret. También su especial para la televisión, The Comeback Special, y sobre todo un magnífico documental de título Elvis, That's the Way It Is, que nos mostraba a un Elvis pletórico a finales de los 60 actuando en Las Vegas. Es curioso pensar que el proselitismo de Elvis en muchos países fue a través del cine, no a través de los discos. Es decir, en España, obviamente, sus discos apenas se emitían por las emisoras, pero las películas sí se podían ver en todos los cines de todo el país. Es decir, que para muchas personas nuestra primera referencia visual de Elvis es el cine. You know, you went to see those movies with Elvis or somebody in it when we were still in Liverpool. And you'd see everybody waiting to see him, right? And I'd be waiting there too. And they'd all scream when he came on the screen, right? So we thought, that's a good job. John Lennon tenía razón. Para muchos jóvenes, ver a Elvis y a otros rockeros en aquellas películas de finales de los 50 fue decisivo. Años más tarde, al igual que sucediera también con la música, los Beatles llevaron la revolución del rock al cine. Con ellos llegó primero el falso documental En qué noche la de aquel día, la estética pop pionera del videoclip y la parodia irreverente en Help. Las incipientes posibilidades de la televisión en Magical Mystery Tour, la animación primero en su serie para la televisión y más tarde la animación de vanguardia en Yellow Submarine, y como despedida, el documental puro en su última película y crónica involuntaria de su desintegración, que fue Let It Be. Que Noche en aquel día tiene dos vertientes. Por un lado, es el mejor banderín de enganche que puede tener el rock. Es decir, muestra a los Beatles como personas divertidas, como personas que se lo pasan muy bien, que se burlan suavemente de la sociedad adulta. Y por otro lado, visualmente es muy atractiva. Creo que es uno de los puntos álgidos del cine musical. A propósito de documentales y rock, en 1965 se realizaron dos documentales tipo repetidos desde entonces en la historia del rock. The Beatles at the Shea Stadium recogía el primer concierto de rock de la historia, que tenía lugar en un estadio.
Don't Look Back, por su parte, se convertía en el primer documental íntimo sobre una figura importante de la música, en este caso un pletórico Bob Dylan, durante su gira por Inglaterra de aquel año. Lo de Pennebaker me parece que tiene mucho mérito, o sea que capta a Dylan en un momento caótico, con un tono documental y muy osado, que de alguna forma eso no se había hecho nunca, por lo menos yo no lo había visto, ¿no? La suerte que tenemos con Don't Look Back es que en ese momento Dylan, a pesar de que era posiblemente el cantante más solicitado del mundo y más que cantante era profeta, aceptara un seguimiento tan cercano. En este sentido, yo creo que es también uno de los modelos en los cuales cualquiera que quiera hacer un documental se tiene que mirar. El director de Don't Look Back, Donald Pennebaker, dirigiría también Monterrey Pop, la crónica filmada en el verano del amor del primer gran festival de rock de la historia, al que seguirían con sus correspondientes películas Woodstock, la más emblemática de todas, gozosa crónica del Festival de Festivales, con el mismo Martin Scorsese como primer ayudante de dirección y montador, y posteriormente Isla de Wight o el concierto para Bangladesh, el primer concierto benéfico de la historia. Cuando la música se convierte en el elemento principal, en la bandera generacional e incluso la bandera de un movimiento contracultural, el hecho de que se reúnan lo que en ese momento parecen enormes multitudes para escuchar música es algo tan llamativo que atrae la curiosidad de los directores y la importancia que tiene una película como Woodstock es extraordinaria. Hace unos años se hizo una encuesta sobre cuántos estadounidenses habían ido a Woodstock y salió como una cifra como que 15 millones de estadounidenses aseguraban haber estado en Woodstock. En Estados Unidos, la respuesta a las películas de los Beatles no vino por parte de los Beach Boys como cabría esperar, sino de un conjunto creado artificialmente por los productores de la NBC, los Monkees, con su propio show televisivo primero, o con un título emblemático para el cine como fue Heat. Mientras, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, no pocos títulos demostraban cómo el espíritu del rock empapaba a toda una generación. Son películas como Blow Up, de Michelangelo Antonioni, que trataba sobre unas cuantas cosas, pero que reflejaba de forma ejemplar el espíritu del swing en London, actuación de Jarvis incluida. Después vendrían títulos como Wonderwall en Gran Bretaña o en Estados Unidos The Trip, de Roger Corman, antecedente claro de la crónica emocional de toda una generación que fue sin duda Easy Rider. Diríamos que Easy Rider es la película que marca el punto en el cual el rock empieza a aparecer como música real, no solo como música incidental que puede sonar en un momentito en una escena de fiesta, sino que es un argumento más narrativo, te ayuda a desarrollar la historia. Y en el caso de los personajes de Easy Rider está claro que sus perfiles están matizados por las canciones que van sonando. Cuando se estrenó a mí me gustó muy poquito y si la vuelves a ver descubres que es bastante mala. Es como un pasote, es como un tripi interminable. Padeció debajo del poder de Poncio Pilato. No sé cómo estaba Dennis Hopper durante pero hay cositas que te provocan mucha vergüenza ajena. Es una película que para mí resucita pues con Nicholson, que está soberbio. Y el espíritu ese de la carretera y de la subversión, a mí me gustaría que me lo hubieran contado mejor. Y eso sí, tiene una banda sonora impresionante, ¿no?
Para finales de los 60 estaban ya definidas a la perfección casi todas las posibles líneas a seguir por el rock en el cine hasta nuestros días. Películas con o sobre un artista, documentales, conciertos e incluso dibujos animados. Añadir a estas los biopics, tan prescindibles como casi siempre, salvo excepciones, así como el subgénero del falso documental sobre un falso artista, con títulos gloriosos como All You Need Is Cash o This Is the Spinal Tap. O también la película de ficción sobre un falso artista, con títulos tan sugerentes como The Commitments, Grace of My Heart, The Wonders, casi famosos o más recientemente Dreamgirls.